Bienvenidos a este webinar en nombre de Nuaire, que actúa como patrocinador de este evento, y en nombre de Scope Biosafety, que actúa como ponente para esta presentación. Como ven en esta diapositiva, Scope Biosafety es una plataforma de apoyo a la implementación correcta en bioseguridad y se dirige principalmente al sector sanitario y a aquellos sectores o ámbitos profesionales vinculados a este. Scope Biosafety ofrece tres servicios diferentes. Uno es el de formación certificada en bioseguridad profesional. El segundo es un servicio de consultoría para la preparación de auditorías en el contexto del riesgo biológico y la consecución de certificaciones. Y el tercer servicio es una actividad pericial para ayudar a los casos judiciales sobre incidentes o accidentes con riesgo biológico en el ámbito laboral. En este webinar vamos a hablar de las cabinas de bioseguridad y cómo funciona el flujo de aire en ellas. Para poder entender la importancia que tiene un flujo de aire y el control de este, vamos a pensar en lo que supone una sola corriente de aire, que inicialmente puede parecer inocua y sin embargo va a transportar bacterias, virus y otros agentes biológicos que pueden ser peligrosos. Una sola corriente de aire supone que si está contaminada puede contaminar muestras para estudios experimentales, científicos o incluso muestras para diagnóstico de pacientes. Y con ello puede alterar el resultado de estas muestras. Además, si una corriente de aire contaminada pasa de una zona contaminada a otra no contaminada, puede representar un riesgo para el personal de esa zona e incluso para la comunidad. Por tanto, el entender cómo funciona el flujo de aire en un equipo de estos y saber trabajar de una manera óptima y controlarlo no es solo un detalle técnico, es un principio vital. Existen tres clases de cabina: la clase 1, la clase 2 y la clase 3. Además, existen dos normas fundamentales que regulan su diseño y su funcionamiento. Una es la europea, la EN 12469, y la otra es la norma estadounidense NSF ANSI 49. Además, según esta norma estadounidense, dentro de la clase 2 de cabinas de bioseguridad existen 5 tipos: el A1, el A2, el B1, el B2 y el C1. En este webinar vamos a hablar de todos los tipos excepto del A1. Los 4 tipos de cabinas de bioseguridad que vemos aquí tienen una serie de elementos que son comunes. Esto es la zona de trabajo, la cámara de aire o pleno, que también se llama pleno y que es por donde va a pasar el aire y va luego a distribuirlo para que sea evacuado al exterior o para pasar a la zona de trabajo, y los filtros, que tienen que ser filtros EPA o de mayor eficiencia como los filtros ULPA. Estos filtros se van a encargar de asegurar que el aire está filtrado, está limpio. Además, estos 4 tipos de cabinas van a ofrecer protección al operador, al producto y al medio ambiente. Esto se consigue a través de 3 mecanismos diferentes. Al operador lo va a proteger al controlar la velocidad de entrada del aire en la cabina. En todos estos tipos de cabinas, el aire debe entrar con una media de 0,51 metros por segundo. De esta manera, junto con el sistema de presiones negativas de la cabina, el aire no va a poder volver a salir por la parte frontal de la cabina y por tanto va a proteger al operador. La protección del producto se consigue a través de la filtración del aire que va a ir a la zona de trabajo a través de los filtros EPA, de manera que cuando ese aire pasa a través del filtro EPA y baja a la zona de trabajo, ese aire va a caer como aire limpio sobre el producto. Y la protección del medio ambiente se consigue con la filtración del aire que sale al exterior antes de que éste salga. Es decir, el aire que va a ser evacuado pasa por un filtro EPA y luego es evacuado al medio ambiente. Si se fijan en esta imagen,
Cada uno de estos tipos tiene un circuito de aire diferente, tanto para la recirculación o la evacuación, dependiendo de cómo sea la cabina. Por tanto, dependiendo de la técnica que se vaya a usar en el trabajo y de los materiales que se vayan a usar en este tipo de cabinas, se tiene que elegir o seleccionar un tipo u otro. Ahora vamos a ver el flujo, cómo funciona el flujo de aire en cada uno de los tipos que hemos mencionado. Vamos a empezar con el tipo A2. El tipo A2 está diseñado para trabajar con agentes biológicos, pero no está diseñado para trabajar con productos químicos volátiles. Sin embargo, según la norma NSF 49, en esta cabina sí se podría trabajar con productos químicos volátiles siempre y cuando la cabina se conecte a un conducto de extracción de aire al exterior y siempre y cuando la evaluación del riesgo lo permita. Sin embargo, en condiciones normales solo se trabaja con material biológico y el aire puede salir directamente al laboratorio. En este tipo de cabinas, el 70% del aire se recircula directamente a la zona de trabajo y solo un 30% del aire total va a salir fuera de la cabina. En esta imagen lateral pueden ver cómo todo el aire que entra en la cabina de fuera pasa de forma conjunta al pleno. Asciende hasta la parte superior de la cabina donde está el motor o el ventilador y ahí se divide de manera que una parte, el 70%, pasa a la zona de trabajo después de ser filtrada y un 30% pasa al exterior después también de ser filtrado. Si se fijan también en esta imagen, como todo el aire de la cabina tiene que pasar de manera conjunta al pleno, este aire pasa tanto a través de la rejilla frontal como de la rejilla posterior. Para ver mejor cómo es el circuito de aire en este tipo de cabinas y cómo funciona, lo vamos a ver de una manera dinámica. Si se fijan, el aire entra por la parte frontal, la rejilla frontal, pasa el pleno, asciende por este hasta la zona superior de la cabina, donde con el motor se va a dividir. Del aire total, un 70% va a pasar a través de un filtro EPA y va a dirigirse hacia la zona de trabajo. Una vez que pasa el filtro, cae como aire limpio y a una determinada altura se divide para entrar otra vez por la rejilla frontal y posterior. Al mismo tiempo, el 30% del aire total pasa a un filtro EPA y sale evacuado al exterior, y así sucesivamente se mantiene este circuito. Como hemos dicho antes, en estas cabinas también podemos trabajar con mínimas cantidades, ínfimas cantidades de productos químicos volátiles. Para que esto sea posible, esta cabina se tendría o se tiene que unir, que conectar a un conducto de extracción de aire al exterior. Para poder unir la cabina con ese conducto de extracción, se puede hacer a través de usar una conexión tipo dosel o canopy. Ahora vamos a ver cómo en este tipo de cabinas, cuando se usa esta conexión, el aire del laboratorio también va a entrar a través de unas aberturas que hay en la conexión. De esta manera, tanto el aire del laboratorio como el de la cabina va a ser extraído al exterior. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que si hay un fallo en este sistema de extracción, el usuario no puede seguir trabajando con productos químicos volátiles, porque si lo hiciera correría el riesgo de que el aire volviera a salir hacia el laboratorio por esas aberturas de la conexión. Por tanto, en este caso, el usuario solo puede seguir trabajando en la cabina como lo haría normalmente con material biológico, pero no químico. Ahora vamos a pasar al tipo B1. Estas cabinas están diseñadas para trabajar con agentes biológicos y con mínimas cantidades de productos químicos volátiles. Si se fijan, a diferencia de la cabina tipo A2, aquí
el 70% del aire se libera al exterior y el 30% del aire es lo que se recircula a la zona de trabajo. Además, si se fijan, el aire que va a ser recirculado va a seguir un pleno, va a seguir un circuito de aire. Y el aire que va a ser extraído, evacuado al exterior, va a seguir otro circuito. De esta manera, para que esto sea así, el aire que va a ser recirculado va a entrar por la rejilla frontal de la cabina y el aire, ese 70% que va a ser evacuado, va a ser aspirado, va a entrar por la rejilla posterior de la cabina. Aquí podemos ver los dos circuitos claramente, como el circuito que va a ir hacia el motor de la cabina y va a ser recirculado, entra por la rejilla frontal y sigue esa ruta. Mientras que el 70% del aire total que va a ser evacuado al exterior va a seguir otra ruta, va a entrar por la rejilla posterior de la cabina y va a llegar al conducto de extracción o evacuación del aire. También aquí lo podemos ver de forma más clara, como el aire de la cabina, en la zona de trabajo, entra por la rejilla frontal y pasa al pleno o circuito que va a recircular hacia la zona de trabajo. Mientras que en el caso, a la derecha, en el caso del escape de aire, el aire se va a tomar a través de la rejilla posterior de la cabina y va a seguir otro pleno, otro circuito de aire para liberarlo al exterior. De nuevo, en este caso lo vamos a ver de forma dinámica y para ver todo el circuito completo. De nuevo, el aire entra por la rejilla frontal, pasa al pleno de recirculación. Una vez que está ahí, atraviesa el filtro EPA y desciende a la zona de trabajo como aire limpio. Un 70% del aire entra por la rejilla posterior y pasa al pleno de extracción. Ese aire pasa a un filtro EPA y es liberado al exterior. Al mismo tiempo, el 30% del aire, a través de la rejilla frontal, vuelve a repetir el circuito de recirculación del aire. Estas cabinas deben estar también conectadas a un sistema de extracción de aire, porque como hemos dicho antes, están diseñadas para trabajar con mínimas cantidades de productos químicos volátiles. Pero también en este caso, este sistema de extracción podría fallar. Si eso ocurriera, como vemos a la derecha, la barrera de aire dentro de la cabina podría verse alterada y el aire salir por la parte, la ventana frontal de la cabina, con el consiguiente riesgo químico y biológico, es decir, podrían potencialmente salir agentes químicos o biológicos. Por tanto, este sistema en estas cabinas tiene que tener un sistema llamado de enclavamiento o interlock. Este sistema lo que va a hacer es evitar precisamente que ocurra esto. ¿Pero qué es un sistema de enclavamiento, un interlock? Este sistema es un sistema de seguridad que está constituido por unos sensores de presión y por una alarma. En el momento en el que hay un fallo de escape, una alteración en esta extracción de aire hacia afuera, los sensores de presiones van a detectar una diferencia, un cambio en las presiones de la cabina y del conducto. Y por tanto van a disparar la alarma y van a bloquear el funcionamiento de la cabina, es decir, van a parar la cabina. Esto ocurre porque en este tipo de cabinas, debido al material químico que se utiliza, el usuario no puede seguir trabajando en ellas. Y ahora vamos a pasar al tipo B2. Estas cabinas son completamente diferentes a las dos anteriores. Están diseñadas para trabajar con agentes biológicos y también con pequeñas cantidades de productos químicos volátiles y otros tóxicos. Antes dijimos mínimas cantidades de productos químicos, aquí estamos hablando ya de pequeñas cantidades y otros tóxicos. Es por ello que en estas cabinas no se va a recircular el aire. Todo el aire de la cabina va a ser extraído, evacuado al exterior. Y por ello va a necesitar
un sistema también, un conducto de extracción del aire. Como todo el aire de la cabina va a ser extraído al exterior, estas cabinas necesitan un suministro de aire que permita que el volumen de aire en la zona de trabajo se mantenga correctamente y por tanto se mantenga lo que es la barrera de contención o de aire en ella. Por tanto, como vemos, en estas cabinas hay dos circuitos de aire perfectamente definidos y separados, independientes. Uno es el conducto de extracción de aire y otro es la entrada del suministro de aire. En esta imagen podemos ver los dos circuitos, uno la entrada de suministro de aire para que pueda mantenerse esa barrera en la zona de trabajo. En los dos casos, como ven, tienen que pasar el filtro EPA. Y aquí a la derecha pueden ver cómo todo el aire de la cabina pasa al circuito, al pleno, que va luego a conectar con el sistema de extracción de aire para liberarlo al exterior. En esta imagen lo vemos más claramente, la independencia de las dos rutas, de los dos flujos de aire, el de suministro y el de escape al exterior. Además, aquí podemos ver cómo, dado que todo el aire de la cabina, o sea, todo el aire de la zona de trabajo va a pasar al pleno para llegar a ser liberado al exterior, el aire de la cabina va a entrar tanto por la rejilla frontal como por la rejilla posterior. También en este caso lo vamos a ver de forma animada para comprenderlo mejor. Como ven, de nuevo, el aire entra por la rejilla frontal, entra al pleno y todo ese aire, después de pasar el filtro EPA, es evacuado al exterior. Al mismo tiempo, el aire del laboratorio entra por la entrada de suministro de aire para que después de pasar el filtro EPA, el aire limpio descienda a la zona de trabajo. A una altura determinada, ese aire va a entrar por las dos rejillas, la frontal y la posterior, de nuevo al pleno, que va a liberar el 100% del aire de la cabina al exterior. En estas cabinas, como he dicho antes para la B1, tiene que tener un sistema de extracción de aire al exterior. Pero también en ellos puede haber un fallo. Si esto ocurriera de la misma manera, se podría ver alterada la barrera de contención de aire del interior de la cabina y podría salir hacia el laboratorio, con el consiguiente riesgo químico y biológico. Por tanto, en estas cabinas también tiene que haber un sistema de enclavamiento que evite que ocurra esta situación, evite el reflujo del aire hacia afuera. En este caso, vamos a ver de manera dinámica cómo actuaría ese sistema de enclavamiento y cómo separaría la cabina en el momento que detecta un fallo en el escape. Como ven, el aire entra. Una vez que entra, el aire de la cabina pasa al filtro EPA y va al conducto de extracción. Al mismo tiempo, el aire de suministro está entrando en la cabina para poder seguir trabajando, pero en un momento dado hay un fallo en el escape, con lo cual se activa el interlock o sistema de enclavamiento y la cabina deja de funcionar. Finalmente vamos a explicar el último tipo, que es el C1. Este es un modelo de cabina relativamente nuevo y combina características de las cabinas de tipo A y de las cabinas de tipo B. Es decir, puede actuar como una cabina tipo A o como una cabina tipo B. Para ello, estas cabinas tienen al menos dos características principales. Una es que disponen de dos motores independientes. Esto es para que puedan controlar los diferentes circuitos de aire según trabaje como tipo A o como tipo B. Y otra es que en la parte central de la cabina hay una rejilla que se va a encargar de
rescatar el aire del centro de la cabina para luego extraerlo al exterior. Como saben, estas cabinas también pueden funcionar como una cabina tipo B y por tanto tiene que tener una conexión a un conducto de extracción del aire que se evacúe al exterior, al medio ambiente. En este caso, el aire que va a ser evacuado va a ser obtenido del centro de la cabina, a diferencia de lo que pasaría en una cabina B, B1 en concreto, en la que el aire pasaría a través de lo que es la rejilla posterior de dicha cabina. Pero, al igual que las cabinas tipo B, en esta cabina tipo C, dado que tiene este sistema de extracción de aire al exterior, también tiene que tener un sistema de enclavamiento que permita que en el momento en que haya un fallo, la cabina se pueda parar y no haya riesgo químico ni biológico para el personal que está trabajando con ella. Y con esto terminamos este webinar. Si tienen alguna duda o pregunta, les damos la bienvenida para ponerse en contacto con nosotros y así que juntos podamos conseguir el seguir contribuyendo a la excelencia en la implementación de la bioseguridad.